Bueno, en primer lugar un saludo afectuoso a todos los colombianos que amablemente nos ven a través de este video, bien sea en las redes sociales o en cualquier otro medio en el cual lo podemos publicar. Este senador, Mauricio Liscano, ha tomado la decisión ante la imposibilidad de hacer el debate de Isagen en la plenaria del Senado, debido a que durante 5 veces nos han cancelado el debate y a los altísimos y tantos intereses hay para que el debate no se pueda hacer en Colombia, pues de grabar este video, hacer el debate a través de esta cámara para que los colombianos puedan darse cuenta cuál es la realidad de Isagen, por qué no se debe vender y por qué hay tantos intereses que en contra de lo que nosotros pensamos lo quieren vender. Entonces, lo primero será contarles qué es Isagen, por qué es importante y vamos a darles después 10 razones para que ustedes entiendan por qué no se debe vender Isagen. Lo primero, Isagen es una empresa de 35 años en el sector eléctrico. Es una empresa de servicios públicos mixta, es decir, que tiene fondos privados y tiene fondos públicos. Es una empresa que genera hoy en día el 17% de la energía en Colombia. Es decir, Isagen es una generadora de energía y posee varios proyectos hidroeléctricos en la nación. Es una empresa en crecimiento, es una empresa que el próximo año va a aumentar su capacidad de generación en el 60% y ahora más adelante vamos a entrar a darlo, y es una empresa que tiene muchos proyectos en estudio, no solamente en energías hidráulicas, sino también en energías eólicas, en energías geotérmicas. Es decir, Isagen es una de las empresas más sólidas y más importantes de nuestro país. Su composición accionaria, la nación es dueña del 57% de Isagen, los minoritarios, es decir, generalmente casi 40.000 colombianos son dueños del 10% de Isagen, fondos de pensiones son dueños del 14% de la empresa y accionistas extranjeros solamente el 5%. Y EPM, Empresas Públicas de Medellín, tiene casi el 12.98%, es decir, el 13% de la empresa. Isagen tiene 5 centrales de generación, genera más o menos 2.132 megavatios de su disponibilidad en las plantas para generar energías del 100%, genera anualmente más o menos 9.500 gigavatios hora y tiene un plan de expansión para el próximo año de 900 megavatios y tiene 3.500 megavatios hacia el futuro. Es decir, Isagen es una de las empresas más sólidas, teniendo hidroeléctricas en Cimitarra, Santander, en San Carlos, Antioquia, en San Rafael, Antioquia, en San Carlos, Antioquia tiene otra, Calderas, en la Miel 1, en Norcasia, Caldas, y ahora Hidrosogamoso, que entra el próximo año. Es decir, Isagen es una de las empresas más sólidas y genera el 17% de la energía en Colombia. Es una empresa que le genera solamente al Estado, al gobierno nacional, utilidades cercanas a 100.000 millones de pesos, y es una empresa que está generando más o menos 480.000 millones de pesos anuales en utilidades, y que el próximo año, con la entrada de Hidrosogamoso, le generará más o menos al gobierno colombiano 250.000 millones, y al total de los accionistas puede duplicar las utilidades, que pueden llegar casi a 1 billón de pesos, las utilidades anuales que genera Isagen. Entonces, ¿por qué nosotros estamos en contra de la venta de Isagen? Vamos a dar 10 razones muy importantes para ir en contra de la venta de Isagen. La primera razón es que Isagen asegura la estabilidad energética de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros poder tener un crecimiento económico, para que Colombia se pueda desarrollar al futuro, uno de los principales insumos para el crecimiento de la economía y uno de los principales insumos para el crecimiento del país se llama la energía. Y estudios que han hecho el mismo gobierno determinan que va a haber abastecimiento de energía más o menos hasta el 2017, está asegurada el abastecimiento de energía, pero en el 2017 Colombia tendrá que entrar con nuevas centrales hidroeléctricas que generen energía y mantengan el crecimiento
económico. Históricamente, en el país, y esto es muy importante que los colombianos lo entiendan, históricamente, los únicos que han hecho los grandes proyectos de energía en el país son las empresas públicas, no las empresas privadas. Y eso tiene una razón de ser, y es que los públicos pues obedecen a instrucciones del gobierno, es decir, se tiene que generar más energía, crean una planta hidroeléctrica por decisiones del gobierno, pero los privados no invierten en construcción de centrales de energía por los riesgos que implica construir una central de energía. ¿Cuáles riesgos? Por ejemplo, cuando usted va a crear una empresa, una central de energía, tiene que tener concepto previo de las comunidades, tiene que tener, además de eso, tiene que tener, todo el tema ambiental, las licencias ambientales. Si, digamos, usted está construyendo una central hidroeléctrica y le aparece que ahí vive, cuando están haciendo la excavación, encuentran unos restos arqueológicos, el proyecto se tiene que parar. Es decir, los riesgos de las construcciones de las centrales hidroeléctricas en el país son muchísimos, y esos riesgos de las centrales hidroeléctricas no los corren los privados. Como le estoy diciendo, y aquí tengo un estudio, el 80% de todas las centrales hidroeléctricas en el país y de los grandes proyectos en el país los ha hecho el sector público, no el sector privado. Por lo mismo que estoy insistiendo, el sector privado no hace inversiones en centrales hidroeléctricas, sino que prefiere comprarlas hechas, por los riesgos que implica. Hacer un proyecto más o menos de infraestructura normal puede tener un 8, un 9% de riesgo. Hacer una hidroeléctrica tiene un 40% de riesgo. Luego los privados generalmente, no lo han hecho en Colombia ni en ninguna parte del mundo, se arriesgan a hacer nuevas centrales hidroeléctricas, las compran hechas. Entonces, si Isagen, que es el único que ha hecho los grandes proyectos con EPM, pasa a manos de un privado, el privado va a llegar a sacarle utilidades a la empresa y no va a construir nuevas plantas. Eso pone en riesgo la estabilidad energética del país. Es más, en las dos grandes subastas que ha hecho el gobierno para entregar cargos por confiabilidad, que es el mecanismo que da el gobierno para que hagan centrales hidroeléctricas grandes, es decir, les asegura que les va a dar por cada gigavatio o kilovatio de energía que produzcan, les va a dar una especie de subsidio para que las plantas tengan hacia el futuro, digamos, tengan un ingreso. En las últimas dos subastas que ha hecho el gobierno, los proyectos de más de 300 o 400 megavatios, todos solo se ha presentado Isagen y se ha presentado EPM. Nunca se ha presentado una empresa privada en toda la historia de Colombia, se ha presentado solo para proyectos de 40, de 50 megavatios. Entonces, la primera razón para no vender Isagen es asegurar la estabilidad energética del país. Vender Isagen es poner en riesgo la estabilidad energética del país. Y después, lo que le va a tocar hacer al país, que ya lo vimos en el pasado, cuando el apagón de César Gaviria, es que le toca entonces hacer PPAs, y es decirle a los privados que ellos le aseguran el proyecto, pero le pagan un mínimo del proyecto. Es decir, el privado hace el proyecto, pero le tienen que pagar un valor, y eso hace que el gobierno pierda muchos recursos. Luego, la primera razón para no vender Isagen es asegurar la estabilidad energética de la nación. El segundo argumento, que es muy importante frente al tema de Isagen, es que si venden Isagen, es muy probable que el precio de la energía en Colombia para el usuario final, para los colombianos, aumente. ¿Cómo funciona el sistema de energía? Las generadoras dicen: yo voy a ofrecerle a la bolsa de energía, le voy a ofrecer, digamos, la energía, tantos megavatios a tal precio. Entonces, todas las empresas de energía mandan un correo electrónico y dicen: EPM lo vende a tanta plata, Isagen lo vende a tanta plata, Engesa lo vende a tanta plata, y las generadoras pequeñas lo venden a tanta plata. La bolsa por la mañana lo que hace es que empieza a despachar energía, entonces dice, de la más barata a la más cara. Entonces, la energía más barata es la que ofrece Isagen, entonces le compra la más barata y va comprándole hasta que abastezca la necesidad de energía del país, la demanda de energía del país. Es decir, uno de oferta y uno de la demanda. De 100 veces que en Colombia se pone el precio de la energía, 40 veces Isagen pone el precio. Y de 100 veces que se oferta la energía en el país,
80 veces Isagen oferta la energía más barata. Entonces, si nosotros pasáramos Isagen a un privado, en donde solamente, y eso es muy importante que Colombia lo sepa, en donde solamente hoy en el mercado de energía hay entre solamente 4 empresas manejan el 80% de la energía en el país, 4 empresas, EPM que maneja el 22% de la energía, Engesa que es chilena que maneja el 20% de la energía, Isagen que maneja el 17% de la energía y Celsia que es privado, que es sindicato de Antonio, maneja el 12% de la energía. Si usted que tiene 4 actores en el mercado que ponen el precio de la energía, donde 2 actores son privados y donde 2 actores son públicos, pues hay digamos una especie de control de precios. Los públicos le hacen control de precios a los privados en la venta de energía. Si uno de los actores sale, que es Isagen, lo más probable es que solamente 2 actores puedan comprar Isagen. No, EPM no puede porque por regulación nadie puede tener más del 25% del mercado. Entonces solo quedarían 2 actores que pueden comprar Isagen, que serían Engesa, que es chileno, y Celsia, que es del sindicato antioqueño. Si uno de esos 2 actores compra Isagen, que es lo más probable que lo va a hacer, pues inmediatamente lo que se va a ganar en Colombia es un oligopolio de energía. Estos tipos con solo levantar el teléfono pueden ponerse de acuerdo y decir el precio de energía para mañana es tanto. ¿Qué dice el gobierno? Y en eso el gobierno es ingenuo y ya lo sabemos en Colombia. No, que es que hay una CREG y que la CREG regula los precios de energía. Todos sabemos que en Colombia las superintendencias y las comisiones de regulación de precios nunca han funcionado, porque los privados siempre tienen más capacidad de influencia y tienen más capacidad técnica para bloquear a las entidades reguladoras del Estado. El primer ejemplo, ¿qué pasó en Interbolsa? ¿Pudo la superintendencia controlar Interbolsa? No pudo. ¿Pudo la superintendencia controlar lo que está pasando, por ejemplo, ahora con Avianca, con la superintendencia de transporte? Si Avianca sube los precios y baja los vuelos, ¿quién regula eso? ¿Ha podido la superintendencia con la CRT regular los teléfonos de celulares que se caen, que los precios son costosos? En Colombia no hay ningún ejemplo que haya determinado que el gobierno sea capaz de controlar los privados. Generalmente, como lo decía Adam Smith, los privados se regulan es por el mercado es más fuerte que el gobierno y los mercados se regulan solos. Los gobiernos no son capaces, o por lo menos los gobiernos débiles como Colombia, no son capaces de regular los mercados. Si usted le quita el mercado de energía a un actor tan importante público como es Isagen y agrupa toda la venta de energía en 3 generadores, lo que va a pasar es que el costo de la energía va a vender. Y eso ya hay muchos casos de estudio. El caso de estudio más sincero se llama Chile. Chile hace 10 años privatizó todas las empresas de energía. Hoy Chile vende la energía 3 veces más cara que Colombia y está tratando de ver cómo devuelven y cómo se meten al lector, porque si usted no tiene una empresa estatal que ayude a controlar el precio, es muy difícil regular el mercado de energía. Entonces, segunda razón por la que no se puede vender Isagen es porque le aumentará a los colombianos, a todos los colombianos les va a aumentar el precio de energía. La tercera tiene que ver con una responsabilidad económica, social y ambiental. Generalmente las empresas privadas trabajan muy fuertemente las utilidades. Para una empresa privada lo más importante son las utilidades y eso es una realidad. Ellos tienen algún nivel de responsabilidad social, ambiental y social, pero digamos que ellos le dan más prioridad siempre y es por naturaleza al tema económico. Las empresas públicas no, especialmente Isagen. Y le pongo un ejemplo. Y aquí hay un video que ya lo vamos a mostrar del presidente Santos. Este evento en el que estamos hoy es uno de esos eventos. Un evento que en cierta forma simboliza el buen gobierno, simboliza lo que queremos hacer en mi gobierno, simboliza lo que debe hacer Colombia. Me impresionaron las palabras con que Margarita, la presentadora, inició este acto. Dijo, y la voy a citar, de pedir las palabras: esta obra es fruto de la participación, del diálogo, de la inclusión,
del respeto por los derechos humanos y por los acuerdos constructivos que permiten alcanzar metas para el beneficio de todos. Y pensando en grande, se logran grandes cosas. Ustedes aquí pensaron en grande. Esta obra es pensar en grande. Una hidroeléctrica en semejante sitio. El año 2006, tengo entendido que fue como cuando se inició. Lo decía, esto parecía imposible, pero hoy es una realidad y es una demostración de que cuando se quieren tener las cosas, se pueden obtener esas cosas. Yo quiero felicitar muy especialmente a Isagen, porque esto demuestra ese talante de la empresa, una empresa que, como aquí se dijo, tiene una participación grande, mayoritaria del Estado colombiano, así que nos estamos congratulando los unos con los otros. Pero quiero felicitar a todos los que participaron de una u otra forma en la construcción de lo que ustedes están viendo. Esto es un orgullo para el país. Yo me siento orgulloso de ver esta obra y inaugurarla el día de hoy, porque estamos siendo testigos de algo que nos llena de entusiasmo para seguir adelante y de confianza en nosotros mismos, de que sí podemos hacer las cosas. Era lo que les decía yo a los de la Selección Colombia, ¿no? Confianza en ustedes mismos y metan goles. Los colombianos, confianza en nosotros mismos y sigamos progresando. Hace 2 meses el presidente Santos inauguró una planta, se llama Amoyá. Amoyá es una planta hecha en el Cañón de las Hermosas, la hizo Isagen. El día que llegó Isagen a hacer Amoyá, el alcalde les dijo, ahí pueden ustedes construir la planta de Amoyá, pero no sé cómo lo van a hacer. Entonces le preguntó a Isagen, ¿cómo así que cómo lo van a hacer si está lleno de guerrilla? El Cañón de las Hermosas lo maneja las FARC. Mataron 12 personas en la construcción de la central hidroeléctrica de Amoyá, que la hicieron por una decisión estratégica del gobierno para conquistar y para estabilizar un territorio y para generarle utilidades y responsabilidad social a un territorio que está en consolidación, como es el territorio del Cañón de las Hermosas. Los únicos que toman decisiones para invertir en zonas de alto riesgo social y económico son las empresas públicas, las que puede controlar el gobierno. El mejor ejemplo es el del Cañón de las Hermosas. El mismo presidente dijo que como habían hecho un proyecto en el Cañón de las Hermosas, es un privado, no lo va a hacer. Un privado no se va a ir a meter a las zonas de más alta conflictividad que tiene nuestro país. Pero además algo más importante, Isagen ha venido desarrollando todos los proyectos de energía alternativa diferente a la hidráulica. Por ejemplo, tiene un proyecto de energía eólica en La Guajira, tiene un proyecto de energía geotérmica en el Nevado del Ruiz, que es la energía geotérmica, para que la gente la entienda, es que se meten a la tierra donde el agua está caliente y el vapor lo reciclan para generar energía. Pero claramente es más caro hacer energía eólica y hacer energía geotérmica que hacer energía hidráulica. Pero la energía eólica y la geotérmica es mucho más amigable con el medio ambiente que la hidráulica. Entonces, yo no creo que un privado se vaya a hacer energía eólica cuando le sale más caro que hacer energía hidráulica. Esos proyectos, por ejemplo, como el de energía eólica y el de geotérmica, son decisiones del Estado para tener un portafolio, para cumplir las metas de medio ambiente, las metas del milenio, pero un privado no lo va a hacer. Un privado lo único que mira son los costos. Entonces, esas decisiones estratégicas del gobierno para generar y ampliar su portafolio energético, para consolidar zonas. Mire usted, Antioquia, que es EPM, que es público, tomó la decisión de San Carlos, San Luis, todo lo que tiene que ver con el circuito de los embalses en el oriente antioqueño, Guatapé, fue una decisión política. Esa era una zona de difícil consolidación tomada por el ELN, eran unos municipios inmensamente pobres y tomaron la decisión de invertir allá porque lo quieren hacer allá. Y así hay mucho, y en cambio, si el Estado pierde a Isagen, pero
También hay que hacer la claridad, EPM pues es una empresa antioqueña, que sus intereses están situados en Antioquia. Entonces Isagen es la única que tiene proyectos en La Guajira, proyectos en Santander, proyectos en Nariño, proyectos en determinados, en Caldas, proyectos en otras partes. Entonces, vender Isagen le quita al gobierno la posibilidad de tener una herramienta social, ambiental y económica para generar desarrollo de nuevas formas alternativas de energía y también para generar responsabilidad social en nuestro país. El cuarto problema, y este sí que es gravísimo, tiene que ver con la valoración de la empresa de Isagen. Lo primero que hay que decir frente al tema de la valoración de la empresa de Isagen es que, miren ustedes lo simpático, veníamos hace un mes diciéndole al país, está mal valorada la empresa de Isagen, está mal valorada Isagen. Pues el gobierno no solo no permitió el debate, sino que en el Consejo de Ministros del pasado lunes 28 de septiembre más o menos, tomó la decisión de decirle que sí estaba mal valorada Isagen, que no valía 4.5 billones, sino que Isagen valía 6 billones. Pero en un día, sin ningún estudio, es decir, como un gobierno que no tiene los estudios serios, una valoración, solo en un Consejo de Ministros dice, no, bueno, ya no vale 4 o 5, sino que vale 6 billones. Isagen tiene varios problemas de valoración. El primer problema que tiene Isagen en la valoración es que solo hagan este ejemplo, se lo voy a poner uno de perogrullo para decir dónde están los problemas. Hidrosogamoso, que entra a funcionar el próximo año, esa hidroeléctrica valió 4.3 billones de pesos, 4.3 billones de pesos, Hidrosogamoso. ¿En cuánto estaban vendiendo Isagen el 57%? En 4.5 billones. Es decir, casi que están vendiendo la empresa por lo que vale Hidrosogamoso y entonces todo lo otro lo están regalando. Isagen lo están regalando. ¿Qué no está en cuenta? Primero nadie sabe, lo primero que hay que criticar es que nadie sabe la valoración, o sea, contratar una empresa que se llama Inverlink, empresa que además extrañamente no cobra un peso por la valoración, que las últimas 3 valoraciones de Isagen las ha hecho Inverlink, empresa que tiene además, muchos de esos tienen relaciones con el gobierno o han estado en la empresa y hoy trabajan en el gobierno, y esa empresa Inverlink, que es la que valoró Isagen, no le cobra nada al gobierno, cobra solo una comisión de éxito. Si yo le valoro esto gratis y si yo vendo la empresa en más plata, yo cobro un porcentaje por lo que venda en la empresa. Ese es el primer gran error, o sea, no hubo una licitación pública, no cobraron por la valoración, sino que Inverlink le regaló la valoración supuestamente al gobierno y ganan por lo que más valga la empresa. Entonces, ¿dónde están los problemas? Que aunque nadie sabe cómo lo valoraron, porque los estudios de valoración nadie los tiene, son secretos. Por eso el procurador se opuso a la venta de Isagen. Hoy el Congreso no tiene los estudios de valoración, lo único que nos mandaron fue una metodología de cómo habían valorado la empresa, pero como si fuera de colegio, es decir, flujo de caja descontada, múltiplos de EBITDA, ya vamos a referir a eso. ¿Qué no tuvieron en cuenta en la valoración? Como la metodología sobre la cual están valorando la empresa, dice el gobierno, son 2, múltiplos de EBITDA, bueno, realmente son 3, pero le dan solo importancia a uno, es decir, dicen, la empresa se valora por un flujo de caja descontado, es decir, por los recursos que la empresa está generando. El segundo elemento es que cogen el EBITDA y le ponen los múltiplos, 12 o 15 veces el EBITDA, eso a la empresa, o cogen empresas en el mismo sector por su valor en bolsa. Pero el gobierno le da más preponderancia a lo que se llama flujo de caja descontada. Cuando usted utiliza la metodología de flujo de caja descontada para lograr una empresa, quiere decir que lo que usted hace es que son los ingresos que la empresa tiene hoy y se los proyectan a perpetuidad y digamos hacen como un promedio de ingresos. Cuando usted hace eso, usted deja por fuera todos los proyectos nuevos de la empresa. Entonces, dejaron por fuera todos los proyectos del portafolio como Piedra del Sol, todos los proyectos como Callafisto, todos los proyectos como Andaquí, como el Patía 1, Patía 2, como Samaná en Caldas, es decir, en la valoración de la empresa no tienen en cuenta todos los nuevos proyectos. Hidrosogamoso, que entra el próximo año con 900 megavatios, que va a duplicar, casi va a duplicar la generación de energía de Isagen, pues lo tienen en cuenta, pero lo tienen en cuenta como un proyecto que no está terminado. Es decir, lo valoran como un proyecto que no está terminado. Si la empresa la valoraran
Ya, en un proyecto que ya está en el 90% de terminación, el próximo año con hidrosogamoso no valdría 4.5, como dijeron al principio, o 6, sino que sería 7, 8 billones. Es decir, le están regalando al que compre, le están regalando no solamente la terminación de hidrosogamoso, sino que además le están regalando toda la cantidad de portafolio de proyectos que Isagen lleva haciendo, que ha gastado plata, que ya tiene licencias ambientales, que ya tiene licencias, porque como son proyectos que no han empezado su ejecución, entonces no tienen flujo de caja, entonces no son tenidos en cuenta en la valoración. Y eso es uno de los grandes errores que tiene la valoración. En la valoración, por ejemplo, no tienen en cuenta un contrato de exclusividad que tiene Isagen con Venezuela. Isagen es la única empresa que le puede vender energía a Venezuela, porque es la única línea que existe, la línea de interconexión que se llama Cuatricentenario. Esa línea, que es la línea de Isagen, ese por ejemplo que es la posibilidad hoy que Venezuela tiene un gran problema de abastecimiento de energía, que Colombia es el único que le puede vender, eso por ejemplo no lo tienen en cuenta en la valoración. ¿Cuánto vale usted poderle vender energía a un país durante 17 años con contrato de exclusividad como lo tiene Isagen? Eso nadie lo ha determinado, eso no está. Por ejemplo, los estudios de interconexión con Panamá. Isagen tiene estudios para hacer una interconexión con Panamá y es una de las dos empresas que le vende energía a Ecuador. Todo eso no está realmente valorado en la empresa. Entonces, no sabemos, las preguntas para el gobierno sería cuál es el retorno de capital, cómo está a nuestro juicio, por lo que hemos leído, ese es un término muy técnico, que es el WACC, que es el costo promedio del capital, es decir, en cuánto lo están valorando, nadie lo sabe. Lo que sí está claro es que Isagen está mal valorado, Isagen está subvalorado, y eso no solamente va a traer un detrimento patrimonial para la nación, sino que además no hay transparencia en su valoración. Ningún colombiano, ni el procurador, ni el fiscal, ni la contralora, ni el Congreso de la República sabe cómo valoraron Isagen. Y eso sería muy importante que nos expliquen cómo valoraron Isagen. Entonces, la cuarta razón es que Isagen está mal valorado, tiene problemas de valoración. La quinta razón para no vender Isagen es una razón geopolítica. Isagen, como ya lo expliqué en el punto anterior, es la única empresa que tiene exclusividad de venta de energía a Venezuela y es la única empresa que tiene exclusividad de venta de energía a Ecuador y la única que tiene el proyecto para venderle a Panamá. Ustedes saben geopolíticamente para el país cuánto poder tiene en Latinoamérica ahora con los problemas del ALBA que usted pueda suministrar energía. Hoy que tenemos problemas con Venezuela que no le pagan a nuestros productores, es una herramienta política de poder en la región y es una herramienta política para hacer valer nuestros derechos, porque nosotros somos el país con más posibilidades de generación energética. Solo hemos desarrollado el 10% de nuestra energía hidráulica y tenemos todavía el 90% para desarrollar, pero Venezuela no tiene casi posibilidades de energía hidráulica, no la tiene Ecuador, no la tiene Perú y no la tiene Panamá, Centroamérica. Entonces, que Colombia mantenga una empresa que le venda energía a la región es un poder geoestratégico y geopolítico que Colombia no puede perder, que no tiene precio y que es muy importante para el futuro. El sexto es una razón técnica, esto no lo ha dicho nadie, pero este es un tema que el gobierno ha tenido oculto y que no le ha querido decir a nadie y que es un detrimento patrimonial y tal vez por una de estas son las razones por las que yo creo que el gobierno no ha querido que yo haga el debate y por eso seguramente la complicidad de Cristo de que no se quiere que se haga el debate. Isagen hizo un crédito con el gobierno de los Estados Unidos. Isagen hizo un crédito con el gobierno de los Estados Unidos para su ampliación. Hizo un crédito que lo hizo más o menos en el año 2007, hizo un crédito con el gobierno de los Estados Unidos donde le pidió prestada 250 millones de dólares. Pero como Isagen no tenía que entregarle en garantía al gobierno de los Estados Unidos, especialmente a una agencia que se llama la OPIC, que es una agencia de los Estados Unidos, en ese tiempo dirigida por Condoleezza Rice, el gobierno de los Estados Unidos le dijo a Isagen, bueno, yo sí le presto,
pero la garantía me la tiene que dar la nación. O sea, es decir, yo no le presto a Isagen, yo le presto al gobierno colombiano y Isagen me paga. Y entonces puso una cláusula. La cláusula que el gobierno de Estados Unidos le puso al gobierno colombiano es una cláusula que dice, si Isagen pasa de ser pública y llega a ser privado, como la garantía es de la nación y los privados no me pueden dar la misma garantía, hay dos condiciones. La primera, me tienen que pagar una multa de 70 millones de dólares. Y la segunda, me tienen que pagar la deuda. Y la deuda hoy está en 432 mil millones de pesos. Entonces, si hoy vende el gobierno Isagen, tienen que pagar una multa de 70 millones de dólares, que no la paga solo el gobierno, la pagan los 40.000 accionistas, la paga EPM en Medellín y la pagan todos. Esos 70 mil millones de dólares se entienden como un detrimento patrimonial, porque vender Isagen les implica pagar una multa de 70 millones de dólares y la Contralora tendrá que entrar a investigar eso. Y no solo eso, el que compre tiene que pagar ya una multa, una deuda de 500 mil millones de pesos. ¿Quién paga esa multa? O sea, de los 4.5 billones o de los 6 billones que el gobierno dice que va a vender, quítele ya 500 mil millones de pesos que tiene que entrar a pagar el gobierno, más 70 millones de dólares, pueden ser otros 150 mil millones de pesos, es decir, el gobierno tendría que entrar a pagar ya 600 mil millones. Aquí solo hay dos formas, o el que compra lo paga pero lo descuenta del precio que le va a entrar al gobierno, o lo paga el gobierno. Entonces, eso no lo ha tenido en cuenta el gobierno y eso es lo que el gobierno le tiene miedo porque no le ha salido a decir al país esos problemas que tiene la venta de Isagen. Esta es una de las razones por las cuales ni el ministro ni el gobierno ha querido que se haga la deuda con la OPIC. Aquí está la deuda certificada de la OPIC, esto es información de Isagen, donde dice que la OPIC le deben un saldo actual de 242 mil millones de dólares, que es lo que le deben más o menos 432 mil millones de pesos, 242 millones de dólares, perdón. La segunda, y esta también es un tema que es súper delicado, que tampoco nadie lo sabe. Isagen ha venido haciendo una reserva y aquí está en el balance general de Isagen, sacado de internet, se llama reserva ocasional de inversiones. Isagen ha venido haciendo una reserva para hacer nuevas inversiones. Hoy en bancos, Isagen tiene guardado para hacer nuevas inversiones solamente 900 mil millones de pesos. Eso tampoco está dentro de la valoración y eso no se lo han dicho a nadie. O sea, Isagen tiene en bancos 900 mil millones de pesos ahorrados para nuevas inversiones. Eso no está ni dentro de la valoración. Esos mismos 900 mil millones de pesos los pueden utilizar para hacer lo que quiera hacer el gobierno. Es decir, Isagen entra el otro año a entregar esos 900 mil millones de pesos, los puede entregar o a los socios, el mismo gobierno, o lo puede entregar a todas las personas. Es decir, esa reserva de 900 mil millones de pesos, nadie ha dicho por qué está ahí, no está valorada en la empresa. Ese es un regalo que le va a hacer el gobierno al que compre Isagen, una cuentecita bancaria de 900 mil millones de pesos que nadie ha dicho que está ahí, que nadie la cuenta y que lo tiene el balance. Aquí está reserva ocasional de inversiones, que llegaría a 900 mil millones de pesos a diciembre. Ese es otro de las perlas por las cuales el gobierno no quiere al debate y por las cuales no quieren dejar hacer el debate. La reserva de 900 mil millones de pesos. La otra, el octavo razón esa es la séptima, la octava razón para no vender Isagen tiene que ver con el decreto. El gobierno se equivocó. El gobierno se equivocó en el decreto de venta de Isagen, en la parte legal. El gobierno del presidente Álvaro Uribe vendió el 13% de las acciones, se la vendió a los minoritarios, es decir, a 40.000 colombianos. Y hizo un acuerdo con los 40.000 colombianos que compraron Isagen hace 5 años. Les dijo, si yo vuelvo a vender Isagen, es decir, si yo soy minoritario y yo voy a vender la parte mayoritaria del gobierno, la primera opción de compra de las acciones la tienen que tener los minoritarios, para proteger los minoritarios. Y eso es un documento, ahí lo tengo, ahí está el documento de los estatutos de Isagen, para que le tengan que vender el 40%, para que si quieren vender Isagen, tienen que tener en cuenta a los minoritarios. Y en el decreto de venta que sacó el gobierno para vender Isagen, no tiene en cuenta a los minoritarios.
simplemente dijo, voy a entregarle al sector solidario si compra, como dice la ley, y el segundo es la OPA, la oferta pública de acciones, que no está, digamos, que no está en el decreto. Entonces comete dos errores jurídicos. El primer error jurídico, no tiene en cuenta el mismo acuerdo, que eso se puede caer, eso lo puede tumbar un tribunal, un juez, cualquiera, porque están violando un acuerdo que hizo Isagen y el gobierno con los minoritarios, de que si se vendía Isagen tenían la posibilidad de comprar. Hoy en la OPA no están los minoritarios. Y el segundo es que la ley en ninguna parte dice que a los solidarios y a los empleados les pueden poner un límite. Es decir, a los que son hoy empleados de Isagen, ¿qué dice la ley? Cuando usted va a vender una empresa del sector público al sector privado, tiene que tener dos pasos. El primero, ofrecerle al sector solidario, llámese cooperativas, fundaciones, asociaciones, y venderle a sus propios empleados. Si ellos no compran, lo que resta se vende al sector público, el sector privado. El gobierno en el decreto cometió un error, y es que le puso un límite a los privados. Es decir, dijo, los empleados solo pueden, los empleados solo pueden comprar hasta determinado monto, para favorecer a los privados, ir en detrimento de los funcionarios. Eso hace que hoy Isagen tenga otra demanda, no solamente la puesta por el expresidente Álvaro Uribe, sino la de los mismos empleados de Isagen, que presentaron una demanda que se llama Dueños de Isagen, y que en esa demanda, que la tengo por acá si la encuentro, que esa demanda llamada de los dueños de Isagen, pues obviamente va a hacer que este proceso se pare y que en el día de mañana le tengan que pagar pues a todos los, aquí la tengo, dueños de Isagen, donde escriben que dueños de Isagen, señor Rodrigo Toro Escobar, le manda una carta al presidente donde dice que que hay un detrimento patrimonial, que están violando la ley 226 del 95, que no puede tener limitaciones. Simplemente el tema es que la ley, y aquí está, la ley 226 de 1995, muchas veces en el artículo 57 y 58, dice que en la democratización de empresas no pueden haber restricciones y limitaciones a la compra de los empleados del número de acciones. Cuando vendieron Isagen, en el decreto del gobierno le puso una limitación, dijo los trabajadores no pueden comprar sino hasta tanto monto para favorecer al primado que compra. Eso claramente no solamente es violatorio de la ley, sino que ya tiene demandas de los mismos empleados, trabajadores, que se le suma una serie de demandas que tiene Isagen en el gobierno y que obviamente pues hacia el futuro le va a traer repercusiones jurídicas al mismo proceso de la venta de Isagen. Entonces el decreto está mal hecho jurídicamente. La novena razón es que no hay consenso político. Usted en una democracia no puede vender una empresa tan importante como es Isagen sin consenso político. Usted no puede decirle que el gobierno quiere vender Isagen sin que la mayoría del Congreso, de los partidos, de las regiones estén de acuerdo. Usted no se puede ir en contra del Congreso. En la Comisión Quinta, todos los parlamentarios están en contra de la venta de Isagen. En el Congreso, mayoritariamente con todos los que yo he hablado, todos los partidos están en contra de la venta de Isagen. En Antioquia están en contra de la venta de Isagen, porque imagínese usted que la sede de Isagen queda en Medellín. El 90% de los trabajadores son antioqueños. Yo me imagino donde la empresa la compra un chileno o la compra inclusive la empresa de energía de Bogotá y cambie la sede de Medellín para Bogotá y despida a 1.000 o 2.000 o 1.500 antioqueños. Eso es una irresponsabilidad del gobierno. El gobierno no puede ir en contra de las regiones ni puede ir en contra del consenso político. Por eso es que no han querido dejar hacer el debate, porque vamos a demostrar que mayoritariamente el país no quiere la venta de Isagen, y incluyendo el mismo ministro de Minas. El ministro de Minas ha escrito más de 10 artículos, Amílcar Acosta, diciendo que está en contra de la venta de Isagen. Y imagínense ustedes, hoy no hay ni siquiera consenso político entre el ministro de Minas y el ministro de Hacienda, y así todo quieren vender a Isagen. Sería bueno preguntarle al ministro de Minas, que está en contra de la venta de Isagen, que ha escrito más de 10 artículos en contra de la venta de Isagen, que si es que porque le dieron un puesto hoy ya sí está a favor. Pero lo que él ha dicho en todas las razones es que sigue estando en contra, Entonces, no hay consenso dentro del gobierno, no hay consenso en el Congreso, no hay consenso en las regiones, porque
vender Isagen es un error. El 10, que ese es supuestamente el argumento más fuerte que tiene el ministro de Hacienda y es el sofisma más grande y es el engaño, lo digo con todo respeto, más grande que le está haciendo el gobierno a los colombianos. ¿Qué está diciendo el ministro de Hacienda? Que hay que cambiar un activo por otro, es decir, que para qué tener una hidroeléctrica como Isagen, que mejor tengamos la plata en carreteras. Entonces, que es más rentable tener carreteras para los colombianos que tener Isagen. Ese es digamos, un buen titular de prensa para niños de colegio, pero para personas como nosotros que conocemos la economía, que conocemos el Estado y que sabemos a profundidad el intríngulis del gobierno, sabemos que eso no es sino un titular de prensa. Y se lo voy a explicar por qué. Le voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones diferentes para financiar las carreteras del país sin tener que vender Isagen. La primera, en Colombia hay electrificadoras que sí están llenas de corrupción, que no dan ganancias, que han generado muchos problemas, como Caquetá, Huila, Boyacá y Nariño. Son otras electrificadoras. No estoy diciendo que las vendan todas y las privaticen, sino que el gobierno es dueño del 100%, puede vender el 49%, o puede vender el 50 más una acción. Vender esas electrificadoras que hoy no generan la rentabilidad que tiene Isagen, le podría dar al gobierno casi los mismos recursos que es la venta de Isagen. Otro tema, podría combinar dos, podría vender las electrificadoras y no vender el 57% de Isagen, venda el 6%, más la venta de las electrificadoras podría, digamos, recoger los mismos recursos que es la venta de Isagen. Otra opción, que le han dicho algunos expertos, hacer una combinación entre vender algunas acciones de Ecopetrol y al vender unas acciones de Isagen, y eso podría dar también los recursos. Otra, el gobierno tiene hoy más de 20 billones de pesos en cuentas del Banco de la República. Simplemente utilizando los intereses de esos 20 billones de pesos que tiene el Banco de la República, podría recoger muchos de los recursos que necesita para la venta de Isagen. Otra, créditos multilaterales. Hoy Colombia tiene una gran capacidad de endeudamiento a bajos costos, inclusive con 5 años. Y le doy una que tengo muy clara. Si usted coge las mismas ganancias de Isagen, es decir, si coge 250.000 millones de utilidades a 10 años, darían más o menos 2.5 billones de pesos a 10 años. Más los 900.000 millones que hoy tiene Isagen, le da más o menos 3.5 billones. Si usted coge hoy las utilidades de Isagen y las ignora a 10 años, solamente con las utilidades puede pagar hoy por lo que están vendiendo Isagen. Más lo que tiene hoy Isagen en cuentas, usted puede con un crédito blando a 5 años de gracia que generalmente dan la banca multilateral, el BID, el Banco Mundial, usted con los mismos dividendos de Isagen que recibe del gobierno puede pagar un crédito que le daría la plata para construir las carreteras. Entonces no es cierto. Puede crear bonos de proinfraestructura, inclusive en última instancia puede esperar hasta que Hidrosogamoso entre en funcionamiento y la empresa ya no valdría 6 sino 7 o 8 billones de pesos una hidroeléctrica. Y lo último, dígame en Colombia, ¿usted cómo va a cambiar una hidroeléctrica, una empresa generadora de energía como Isagen, que le genera 500.000 millones de pesos de utilidades al año, que tiene un plan de inversiones de casi de 4.5 billones, que defiende todos los intereses que acabo de explicar acá, que es como dicen en mi pueblo, es una vaca preñada y dando leche, y lo que está buscando generalmente el gobierno es vender la vaca para comprar la leche. Ese es el mensaje, lo que quiere el gobierno es vender la vaca para comprar la leche, para cambiarla por unos proyectos de carreteras que en Colombia, ¿dónde están los proyectos de carreteras? Usted dígame históricamente, ¿dónde está la plata del 10% de la venta de Ecopetrol? O de todas las hidroeléctricas que en el país han vendido, todas siempre ha hecho caja en el presupuesto general de la nación, todas siempre termina cubriendo el déficit. El gobierno le podrá decir a los colombianos, sí señores, mire, es que yo cojo estos 5 billones, por eso digo, esto no es para colegio, nosotros sabemos del presupuesto, yo cojo estos 5 billones de 6 billones de la venta de Isagen,
y los meto en una fiducia para hacer carreteras. Claro, pero si usted hace carreteras con la venta de Isagen, con los 5 billones o 6 billones de la venta de Isagen, pues esos 6 billones, usted coge el presupuesto y dice, ya no los tengo que poner con el presupuesto real de la nación, entonces con eso cubro mi déficit. Entonces es un sofisma para engañar al pueblo colombiano. El mejor ejemplo fue el CREE. El CREE fue el impuesto, un punto que pusimos a la renta, dijimos que los colombianos no pagaran el 33 sino el 34, que ese punto adicional de CREE iba a ir para la agricultura, para la educación y para la salud. ¿Qué hizo el presupuesto real de la nación? No llevó a aumentar el presupuesto, financió con el CREE sus obligaciones normales, inclusive en vez de aumentar agricultura, lo bajó. Agricultura bajó para el próximo año los recursos de agricultura. Entonces, es un sofisma de distracción. No es cierto que vamos a cambiar un activo por otro. Vamos a cambiar un activo estratégico y productivo por unas carreteras que igual el gobierno las puede hacer con las formas que le acaba de dar de 7 o 8 opciones para poder buscar la plata para financiar las carreteras. Luego al final lo que estamos haciendo con la venta de Isagen es quitarle una responsabilidad al Estado de financiar con impuestos y reduciendo déficit fiscal la infraestructura, y la vamos a financiar es con la venta de una hidroeléctrica, es decir, es vender la nevera para comprar el sofá. Eso es lo que estamos haciendo, es vender la vaca para comprar la leche y es vender un activo muy importante de la nación. Esas son las 10 razones por las cuales este senador ha venido pidiéndole al gobierno nacional de la manera más respetuosa y cordial que no venda Isagen, y por eso le pedimos a todos los colombianos, a los medios de comunicación, que estudien estos argumentos y que por favor nos ayuden y se opongan a no vender Isagen. Lamento mucho no haber podido ejercer mi derecho constitucional y legal como senador de la República, elegido por miles de colombianos, de hacer este debate público en el Congreso y tener que recurrir a medios alternativos de comunicación, pero seguiremos defendiendo el interés de los colombianos y por eso nos oponemos a la venta de Isagen.